Vamos a hablar de Sudáfrica, ese país que en su momento fue un ejemplo para el mundo entero de cómo superar el odio racial. Bueno, pues hoy está literalmente al borde del abismo. Hay una nueva crisis, con raíces muy profundas en el pasado, que amenaza con destruirlo todo. Y es que, para entender la situación, tenemos que recordar de dónde venimos. Pensemos en el fin del apartheid, en las palabras de Nelson Mandela. Nunca, nunca y nunca más, esto encarnaba la esperanza de lo que se llamó la nación arcoíris. Un futuro de reconciliación, de igualdad. Fue una promesa que, la verdad, inspiró al mundo entero. Pero de esa visión de Mandela, de esa esperanza, pasamos a esto. Mata al Boer, al grancero. Es un contraste brutal, ¿verdad? Este cántico, que se escucha hoy en día en mítines políticos, es la prueba más clara del giro tan peligroso que ha dado el país. Parece que esa idea de reconciliación se está desvaneciendo. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué está pasando en Sudáfrica? ¿Cómo se pasa del sueño de Mandela a esto, a este presente tan complicado? Pues bien, para entenderlo, y esto es muy interesante, tenemos que mirar un poco más allá, a un país vecino. Y ese país es Zimbabue. Para entender de verdad la encrucijada en la que está Sudáfrica ahora mismo, es fundamental mirar lo que pasó allí. La historia de cómo la antigua Rodesia se convirtió en Zimbabue es, en muchos sentidos, una advertencia. A ver, repasemos muy rápido. En apenas unas décadas el país pasó por todo, de ser una colonia británica a un estado independiente gobernado por una minoría blanca, luego una guerra civil brutal y finalmente la llegada al poder de Robert Mugabe, un líder guerrillero que, ojo, al principio muchos vieron como un auténtico libertador. Y aquí llega el momento clave, el punto de inflexión. Estamos en el año 2000. Mugabe, que necesitaba consolidar su poder, lanza un programa radical de reforma agraria. ¿Y esto, en la práctica, qué significó? Pues una confiscación masiva de tierras. Hablamos de 10 millones de hectáreas quitadas a unos pocos miles de granjeros blancos. Y, por supuesto, la mayoría de las veces sin un céntimo de compensación. El efecto de esta medida fue, inmediato y absolutamente catastrófico. La producción agrícola, como se ve aquí con el maíz, se hundió por completo. Es que Zimbabue era conocido como el granero de África, exportaba comida y de la noche a la mañana pasó a depender de la ayuda internacional para que su gente no muriera de hambre. Una locura. Claro, a la catástrofe en el campo le siguió el colapso económico total. Para el año 2008, la hiperinflación anual llegó a esta cifra, que es difícil hasta de imaginar, 355.000%. La economía no es que entrara en crisis, es que se desintegró, se hizo polvo. Y para que nos hagamos una idea de lo que es eso en la vida real, el gobierno tuvo que imprimir billetes como este, 100 billones de dólares, un 1 con 14 ceros detrás. Suena a muchísimo dinero, ¿verdad? Pues en ese momento, con todo ese fajo de billetes, apenas te llegaba para comprar una barra de pan. Así de absurdo. Y como es lógico, ante este panorama de colapso económico y de una violencia cada vez mayor, pues la población blanca empezó a huir, masivamente. Fijaos en las cifras, de más de 300.000 que había en los 70 a menos de 15.000 en 2022. Es una caída del 95%. Un éxodo total, provocado sin duda por las políticas de Mugabe. Vale, quedémonos con esta historia de Zimbabue en la cabeza, porque ahora volvemos a Sudáfrica. Y vamos a ver por qué es tan relevante. Porque Sudáfrica, que después del apartheid era la gran potencia económica de África, sin duda, ha empezado su propio camino de declive. Y es un camino, la verdad, muy preocupante. Para entender este declive hay un concepto que es fundamental, la captura del Estado. Esto es algo que define por completo la época de la presidencia de Jacob Zuma. ¿Y qué significa? Pues dicho de forma sencilla, es el saqueo sistemático. Coger las empresas públicas y usarlas para enriquecer a una élite de políticos y empresarios corruptos. Desmantelar el Estado desde dentro. Mirad, el caso de Eskom, la compañía eléctrica estatal, lo explica todo a la perfección. Eskom, en el año 2001, fue nombrada la mejor eléctrica del mundo. ¡Del mundo! Y con la captura del Estado se montó un ciclo de corrupción que era, perverso. Se ponía gente de confianza al mando, se daban contratos de carbón malo y carísimo a empresas amigas, los propios empleados robaban piezas y saboteaban las centrales para que fallaran, y luego, claro, se daban los contratos de reparación a otras empresas amigas a precios hinchadísimos. Un negocio redondo para ellos. Y claro, las consecuencias de años y años de este saqueo pues son devastadoras. Apagones constantes, hasta el punto de tener que declarar el estado de catástrofe nacional. Un paro que supera el 30%, que es una barbaridad.
la economía completamente estancada y, por si fuera poco, una violencia brutal que hace de Sudáfrica uno de los países más peligrosos del mundo, con unos 20.000 asesinatos al año. Y en este caldo de cultivo de frustración, de crisis, de descontento, es donde aparecen nuevas fuerzas políticas, fuerzas mucho más radicales que están cambiando por completo el tablero de juego en Sudáfrica. Y tenemos dos figuras principales. Por un lado, ¿a quién tenemos? Al mismísimo Jacob Zuma. El expresidente que fue destituido por corrupción, pues ha vuelto, con un nuevo partido, un discurso populista contra el capital monopolista blanco y, atención, ha sacado casi un 15% de los votos. Y por otro lado está Julius Malema, un personaje aún más radical. Expulsado en su día del partido gobernante, ahora lidera un partido que canta cosas como Mata al Boer, que es como se llama a los granjeros descendientes de holandeses, y ha conseguido un 10% de los votos. Y aquí viene lo más increíble. Uno pensaría que cantar algo así es ilegal, ¿no? Pues no. Un tribunal en 2022 decidió que Mata al Boer no es un discurso de odio. ¿El argumento? Que es una canción histórica de la lucha contra el apartheid y que, bueno, no hay que tomársela al pie de la letra. Una decisión, como se puede imaginar, muy, muy polémica. Y es justo aquí, en este punto, donde la historia de Zimbabue y la de Sudáfrica se cruzan. Esos ecos del pasado, de lo que vimos que pasó en Zimbabue, empiezan a sonar y suenan de una forma muy, muy preocupante en la Sudáfrica de hoy. Porque, ¿qué ha hecho el gobierno sudafricano? Pues en un movimiento que recuerda y mucho a lo que hizo Mugabe, acaban de firmar una ley, la Ley de Expropiación. Y esta ley crea el marco legal perfecto para que el Estado pueda confiscar tierras sin pagar por ellas. La excusa es el interés público. Y de nuevo, igual que pasó en Zimbabue, el éxodo ya está en marcha. No es algo que podría pasar. Está pasando. Desde 1994, desde el fin del apartheid, la población blanca del país ha caído en casi 2 millones de personas. Hemos pasado de 6,4 millones a 4,5. La gente se está yendo. Si ponemos las dos situaciones una al lado de la otra, los paralelismos son, es que son brutales. Una política de tierras casi calcada, una retórica política que busca la división, un clima económico de declive y colapso, y un cambio demográfico con la población blanca marchándose. Las similitudes entre lo que era Zimbabue en el año 2000 y lo que es Sudáfrica hoy son simplemente innegables. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta final. Con todos estos ecos del pasado sonando tan fuerte, la gran duda es si Sudáfrica está condenada a repetir la historia. Si va a seguir, paso por paso, el mismo camino trágico que llevó a su vecino, Zimbabue, a la más absoluta ruina.